En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 8 de marzo del año 2023, miércoles segundo de Cuaresma. La iglesia recuerda hoy a San Juan de Dios. El color litúrgico es morado, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: no me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí, ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. La primera lectura la tomamos del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 30, y el responsorio nos dice: sálvame, Señor, por tu misericordia. El evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús ya los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Bien, en este día 15 de la Cuaresma, ya llevamos 15 días en este caminar y la Iglesia, a través de sus escritos, nos va dando la pauta que tenemos que seguir. ¿Qué encontramos en estas dos lecturas? En el Evangelio encontramos cómo la madre de 2 de los discípulos le hace una petición muy, pero muy particular a Jesús. Unos se podrán preguntar: bueno, ¿y qué andaba haciendo la mamá de estos 2 discípulos con los discípulos? Bueno, hay que recordar que el grupo de Jesús, o los que seguían a Jesús, o los discípulos de Jesús, que son los que siguen al Maestro,
no era nada más estos 12 personajes que después se van a convertir en los apóstoles. Es todo el grupo de convertidos o de gente que escuchaba a Jesús y de alguna manera lo iba siguiendo de pueblo en pueblo. Y ese grupo estaba conformado por hombres y por mujeres, también por niños. Por eso es que es común ver muchas veces que cuando se hacen la multiplicación de los panes, por ejemplo, en el texto nos dice, y eran 5,000 nada más los hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Bueno, este es el caso. La madre de estos dos discípulos, los hijos de Zebedeo, como los dice aquí, se le acerca y le pide esta petición. Concédeme este favor, concédeme esta petición, que cada uno de ellos se siente a tu derecho y a tu izquierda. Pero ese no es el problema, porque cualquier madre quiere lo mejor para sus hijos, aunque en su momento no sabía la madre qué es lo que estaba pidiendo, puesto que veían a Jesús no como aquel Mesías espiritual, no como aquel Mesías que venía a darle sentido a la ley, lo veían como aquel Mesías de poder, aquel Mesías que iba a restaurar el poder, la tierra, la soberanía del pueblo de Israel. Entonces la madre de Zebedeo, la esposa de Zebedeo o la madre de estos dos muchachos veía en Jesús aquel rey similar a los otros reyes que habían gobernado Israel. Y veía, obviamente, dentro de su visión a estos hijos como príncipes o como reyes de alguna tierra. Bueno, pero vemos que no es así. Jesús le contesta, no está en mí que ellos estén a mi derecha y a mi izquierda. No está en mí que ellos vayan a beber el cáliz que yo voy a beber. ¿Por qué? ¿En qué momento se lo dice? Precisamente en el momento en el que van entrando a Jerusalén, en el que Jesús les hace esa predicción de que va a morir, y es ahí donde la mamá aprovecha, como diciendo, antes de que te maten, concédeme esta gracia. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, el que quiera ser primero, tiene que ser aquel que sirva a los demás. Tiene que hacer aquel que en verdad sea un esclavo de los demás. Y no en esclavo del sentido peyorativo. No se trata de estar a los pies del hermano, viendo qué es lo que se necesita o qué es lo que se le ofrece. Esclavo en el sentido de servicio. Estoy aquí para servirte, para ayudarte, pero también estoy aquí para guiarte. Por eso es que le dice y le hace el ejemplo. ¿Han ustedes escuchado que los reyes, que los jefes de los pueblos y todas esas gentes de poder esclavizan, oprimen, trituran a su pueblo? Bueno, pues entre ustedes no debe de ser así. Entre ustedes debe de haber amor y cordialidad. Eso es lo que le está diciendo. Pero aún así, vemos que el amor de Jesús, el amor del Padre, es mucho más grande que eso. Porque en la muerte de Jesús vamos a ver precisamente lo que el profeta Jeremías en la primera lectura nos dice. Señor, ¿cómo es posible que se pague bien con mal? Yo que he intercedido por ellos, yo que he pedido por ellos ante ti, Señor. Ellos me están pagando con mal. ¿Vas tú a permitir eso? ¿Vas acaso permitir que yo, el profeta, que he intercedido, que hablo contigo y que tú me dices qué es lo que tenga que hacer, vaya a pasar esto? Pero el Señor sabe que la misión del profeta es servir a Dios. No es interferir en el corazón del hombre.
El corazón del hombre tiene una libertad. El corazón del hombre sabemos que siempre tiende al mal. Ya lo hemos escuchado en otras lecturas. Porque el corazón del hombre dice, ¿acaso nos va a faltar doctrina al sacerdote? ¿Consejo al sabio? ¿Ni inspiración al profeta? Ataquemos a este hombre. No hagamos caso de sus pláticas, de sus oráculos, de lo que él nos dice. Ataquémoslo. Y es aquí donde el Señor le dice, dijo entonces Dios, atiéndeme, le dijo Jeremías. Esa es la misión del profeta, llevar la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión que dice Jesús en esta primera lectura? Servir al hermano, llevar la plática del Padre, llevar la palabra del Padre, ser oráculo del Señor para los que están a nuestro alrededor. Ser en ese sentido aquellos que en todo momento estén necesitados de nosotros. Por eso, en este día 15 de Cuaresma, en este 15º día de Cuaresma, la Iglesia nos dice, escuchemos al Señor. Y aunque el hermano nos ataque, aunque el hermano nos quiera hacer presa de su distracción, de su pecado, incluso de su odio y de su desprecio, tenemos que llevarle la palabra. Tenemos que estar atentos a los que Él dice, aunque nos ataquen, como sea. Y al último, ser servidores de ellos. Ayudarles. Estar atento a sus necesidades. La oración colecta, hoy miércoles 8 de marzo del año 2023, miércoles segundo de Cuaresma. La Iglesia recuerda hoy a San Juan de Dios. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien que tú les has señalado y ayúdalas con sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.